Muy buenos días, bienvenidos un domingo más. Como las buenas costumbres nunca se deben perder, te invito a que si en este momento hay alguien a tu lado, le puedas dar un abrazo y decirle bienvenido a escuchar conmigo la palabra del Señor. El Señor nos recuerda en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Qué tal, mis hermanos? Esta mañana, en medio de cualquier oscuridad que pueda rodearnos, juntos podemos recibir a través de las Escrituras de esa luz, como dice el Evangelio de Juan 1:4 acerca de Jesús, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta mañana quiero animarte a revivar nuestra comunión con Cristo, porque todos necesitamos ser alumbrados o que nuestro camino se ilumine con esa luz verdadera, porque como continúa diciendo el Evangelio de Juan, que la luz en las tinieblas resplandece, y en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por los tiempos que corren, por todo lo que acontece, por aquellas tribulaciones que llegan a nuestra vida, o a nuestra sociedad también, por todas esas voces que escuchamos, podemos empezar a cargar el peso del desánimo, y así de fácil podemos apartar nuestra mirada de Jesús, y por lo tanto perder nuestra única fuente verdadera de ánimo. Como en aquella historia donde una maestra le pregunta a sus alumnos de preescolar qué quieren ser de grandes. Ella de forma amistosa se acercó a ellos y les pregunta qué quieren ser de grandes, y ellos con una cara de ánimo en su rostro empiezan a disparar su imaginación, y dice uno: yo quiero ser bombero, otro dice: yo quiero ser policía, otro dice: yo quiero ser doctor. Pero admirada la maestra, observa que el niño más inquieto de la clase se queda callado y no quiere decir nada. Ella le pregunta de nuevo: ¿qué quieres ser tú de grande? Y él le responde enfadado y de inmediato: nada. Y la maestra insiste, quería saber la razón por aquella respuesta. El pequeño le explica de una manera muy sincera: en mi casa mi madre me dice que yo soy un bueno para nada. Y es así, el desánimo hace que nos escuchemos a nosotros mismos y que pongamos nuestra mirada en nuestro único punto de vista, en lugar de mirar a Dios y recordar sus propósitos, en lugar de vivir de acuerdo a nuestra dignidad en Él y redescubrir en su persona la fuente de nuestro poder. Por eso te quiero invitar a que conmigo abras una Biblia esta mañana en el libro de Hebreos, capítulo 12, del 1 al 3. Y dice: por lo tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué no cierras tus ojos esta mañana? ¿Me acompañas para que Dios hable en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo? Señor, te damos gracias esta mañana. Queremos darte el primer lugar a ti. Queremos rendir este momento, este tiempo para ti, Señor, para que tú hables a nosotros. Queremos, Señor, centrarnos, queremos enfocar nuestra mirada en ti. Queremos pensar como tú piensas y que tus pensamientos cambien nuestras formas de pensar, Señor, que cambien también nuestra forma de conducirnos en nuestra vida y nuestro comportamiento. Queremos escuchar tu voluntad, Señor, no solo para saberla, sino para aplicarla. Y te damos gracias, Señor, y santificamos este lugar, santificamos este momento. Y te pedimos, Señor, que apartes de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que pueda perturbarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y como decía la historia del principio, de aquel niño que había roto su sueño por escuchar esas voces que muchas veces lo que pretenden es desanimarnos, no hay nada más triste que ver a alguien abandonar sus sueños por el desánimo. Y es que sin lugar a duda, el enemigo letal de todo cristiano es el desánimo. Incluso es el enemigo para aquella madurez a la que Dios quiere llevar nuestra vida. Mucha gente cree que el desánimo o el desaliento, como muchas veces se le dice, viene de la consecuencia lógica del cansancio, del estrés, de cosas malas que nos pasan o de las cosas malas que nos hacen. Es cierto, muchas veces estas cosas son como una pista de despegue para que el desánimo llegue a nuestra vida. Pero el desánimo no es una consecuencia de estas cosas, sino que es una elección personal. Nosotros decidimos cómo afrontamos las situaciones, sean buenas o sean malas. El cansancio, el fracaso, el miedo, las preocupaciones, todas estas cosas siembran el desánimo, pero somos nosotros quienes elegimos estar desanimados. Y además es una mala elección, por lo tanto es un pecado. El título de la predicación de esta mañana es Puesto los ojos en Jesús, como dice el versículo o el título
del texto cuando empezamos a leerlo. Y es que el desánimo se vence poniendo nuestra mirada en Jesús. No podemos orar ni reprenderlo para que se vaya. Es una decisión personal cuando entramos en Él. Por lo tanto, hay que reconocerlo personalmente y rechazarlo. No debemos permitir que se esconda en nuestra vida disfrazándose de algo que no lo es. Por eso tenemos que despojarnos del desánimo. Ese es el primer punto. En Hebreos 12, del 1 al 3, nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso, por un lado. Del lado contrario, estamos cargando un peso y el pecado nos asedia. Esa palabra, asediar, igual no lo comprendemos. En el diccionario, la palabra asedio dice que es una operación militar donde un ejército rodea completamente una fortaleza, o un emplazamiento, o un local, y impide la entrada y la salida del mismo, para lograr una rendición fácil. El pecado que nos asedia muchas veces es el desánimo. Por eso la cura es poner nuestra mirada hacia aquel que nos anima a no ceder. En Romanos 14:23 dice que todo lo que no viene de la fe es pecado, o sea, lo contrario. Y es que veamos, por donde veamos, el desaliento no es algo de la fe, es todo lo contrario. El desánimo es de la familia de la duda, o sea, es consecuencia de nuestra incredulidad. Como dice Primera de Juan, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos confesar este pecado y ser limpios por la sangre de Jesús. Nuestro enemigo es muy astuto. Muchos son engañados hasta el punto de que hay personas que pareciera que disfrutan el desaliento. Incluso algunos lo ven como algo muy espiritual, como si fuese parte de las pruebas del Señor. Y es que claro, estamos atravesando una gran prueba al no congregarnos todos juntos. Y más profundamente creo que en nuestros hogares surgen preguntas que nos ponen a todos a prueba sobre la economía y sobre la salud. Pero vamos a ver, ¿quién dijo que las pruebas son para que andemos desalentados? Las pruebas son para darnos victoria, para darnos triunfo, para hacernos crecer de gloria en gloria, para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Las pruebas no son para que andemos desanimados, son para fortalecer nuestro vínculo de amor con Dios, a pesar de las tribulaciones. La respuesta frente a toda tribulación o frente a la prueba no es el desánimo, sino que es la paciencia, como dice el versículo. Corred con paciencia. Pero la paciencia no es una aceptación resignada de la situación, como quien dice, bueno, ya estoy mal, tengo que conformarme con lo que hay. No, la palabra griega que se usa para paciencia es perseverancia. Perseverar, no rendirnos. Porque esto a su vez produce triunfo. El no rendirte produce victoria. Hermano, no solo puedes aceptar el sufrimiento que estés atravesando, sino que puedes triunfar sobre él. Como dice 2 de Corintios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Esto lo escribe Pablo y dice que Dios es Dios de consolación, es decir, un Dios de aliento, porque el desaliento no viene de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra consolación significa más que una simple compasión que alivia. Dios no se compadece para aliviarnos de nosotros únicamente. El consuelo o el aliento cristiano es aquel que brinda un coraje, una valentía, un de nuevo para enfrentar la vida. El aliento de Dios es eso, nos capacita para triunfar. Es más que una resignación, no es solo una aceptación de las circunstancias. Y lo maravilloso del consuelo de Dios es que luego nos capacita para consolar a otros. De lo que recibimos podemos dar. Qué maravilla ser personas que consuelan y dan aliento a otro en medio de la circunstancia que estamos atravesando. ¿Cómo podemos justificar el desánimo como algo que viene de Dios? El desánimo es un pecado terrible y sutil, nos priva de disfrutar una vida cristiana plena, llena de valentía, nos roba el privilegio de alentar a otros. Es un pecado que nos estrangula y es muy difícil de dominar. Es difícil sujetarlo, mucha gente no puede librarse de él porque les tiene agarrados del cuello, les tiene adormecidos con una zona de confort.
No podemos controlar el desaliento, a no ser que lo enfrentemos como lo que es. Es un pecado y es necesario enfrentarlo así como la Biblia nos lo enseña. En mi segundo punto, la Biblia nos enseña cómo tenemos que tratar este pecado. Dice que miremos a Jesús, porque mirar a Jesús es rechazar el desánimo. Rechazamos el desánimo como lo haríamos con el diablo y como la maldad. No le damos lugar en nuestro corazón, no lo aceptamos en nuestra vida. Digamos al desaliento a Dios, porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores y somos consolados y alentados por Dios. El desaliento no es una disciplina espiritual. Es cierto lo que declara la palabra. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Todos atravesamos dificultades y Dios no nos pondrá a prueba más allá de lo que podamos soportar. Pero el desaliento y el desánimo no forman parte de esas pruebas. No está en la lista de cosas del creyente. Miremos el ejemplo de Pablo. En su segunda carta de los Corintios, el apóstol llegó a las puertas del desaliento muchas veces, pero nunca las abrió. Pablo pasó por la puerta del peligro, de la muerte muchas veces, pero no lo vemos atravesando la puerta del desaliento, nunca. Por ejemplo, atravesó aflicción muy dura en Asia, en el capítulo 1, versículo 8. Peligro de muerte, en el capítulo 1, versículo 9. Problemas, preocupaciones, persecución, palizas, en el capítulo 4, del 8 al 9. Sufrimiento, privaciones y angustias, en el capítulo 6, versículo 4. Y la lista puede extenderse. Pero en medio de esto, de todo esto dice: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Segunda de Corintios 4:1, nueva versión internacional. Más adelante agrega: por lo tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando, día tras día, pues los sufrimientos ligeros y hemíferos que ahora padecemos producen gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Segunda de Corintios 4, 16 al 17 en la nueva versión internacional. ¿Tiene acaso Pablo lástima de sí mismo? ¿Está desalentado? No. Motivos no le faltan, pero no. Se levanta una y otra vez. Nos sobran ejemplos en la Biblia, como por ejemplo aquellos 2 espías que fueron enviados, y 2 de ellos no se desanimaron, y por ellos alcanzaron la promesa de la tierra prometida. El ejemplo de Noé, 120 años predicando, ni una sola conversión, pero eso no le desalentó. 120 años, imagínate. Por eso no le demos lugar a nuestra vida, no tengamos nada que ver con el desánimo, porque no es de Dios. Ya voy concluyendo, no podemos mimar el pecado, no podemos compadecernos de nuestro pecado. Al pecado hay que rechazarlo. ¿Qué debes hacer con el desánimo? Reconocerlo, rechazarlo, pedirle perdón a Dios por esa falta de fe que tenemos muchas veces. Nunca aceptarlo como una prueba, porque no lo es. No permitamos que el desaliento se meta en nuestra alma, por muy buenas justificaciones que encontremos. Reconozcámoslo, rechacémoslo, pero no lo hagamos a nuestra forma. El secreto está en Hebreos 12, del 1 al 2. Despojémonos de todo el peso del pecado y del pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús. Se trata de apartar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Jesús. El desánimo está en nuestro yo, o sea, en poner los ojos en nosotros mismos, en nuestro ego herido. Muchas veces nuestro orgullo maltratado es el que quiere aferrarse al pecado del desaliento. Pero podemos mirar a Cristo y vencer. Por eso mi mensaje para ti hoy es el siguiente: tenemos que mirar firmemente a Jesús a pesar de los tiempos que estemos atravesando. Amigo y amiga, si tú no has aceptado a Jesús, me gustaría dirigir unas palabras hacia ti. El ser humano pone sus esperanzas en una fuente falsa de seguridad, que puede ser el dinero, que puede ser el trabajo, cualquier cosa que traiga esa sensación de seguridad, aunque sea muy falsa. Pero la vida es pasajera. La pandemia nos ha recordado 2 cosas. La primera, que no somos eternos, porque todo esto que acontece somos más conscientes, yo creo que más que nunca, de la fragilidad de la vida. Y claro, no queremos morir, porque tenemos ese deseo innato de eternidad en nuestro corazón. Y la segunda cosa, esta pandemia redujo nuestras fuentes de seguridad a nada. Nuestras fuentes de seguridad resultaron ser falsas ante la muerte. Ni el dinero, ni los amigos, ni el trabajo, nada pudo darnos seguridad. Nada en este mundo nos dio paz ante la incertidumbre que produjo esta pandemia. Por todo lo que está sucediendo a nivel mundial,
Muchas iglesias empezaron a lanzar un mensaje de alerta por los últimos tiempos que estaban próximos y muchos hermanos se asustaron con tantos mensajes apocalípticos. Otros mensajes de otros cristianos, aunque consideran que esto es algo muy extremista, pretenden ignorar lo que estamos atravesando mundialmente. Pero Dios quiere decirnos algo en medio de esta circunstancia tan difícil. Debería ser normal, así en nosotros como en los primeros cristianos lo fue, el anunciar la venida del Señor, que la venida del Señor está cerca, y clamaban Maranata, que significa Cristo viene pronto. De la verdad que de todos los libros de la Biblia, ninguno trae más esperanza que el libro de Apocalipsis. Ahí encontramos que Él enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Por eso, mi amigo o amiga, quiero hablarte de una esperanza que está más allá de la muerte. Te quiero hablar de la promesa de vida eterna que nos dejó Jesucristo. Parece que es imposible conseguir una vida eterna, o tal vez alguno pregunte, ¿cuánto tengo que pagar por esto? Jesucristo ya pagó en la cruz por nuestra salvación. Con su sacrificio nos brinda la salvación gratuitamente. Así que si crees, me gustaría orar contigo esta mañana para que recibas a Jesús en tu corazón. Pero también me dirijo a ti, mi hermano o hermana que estás en la iglesia, que formas parte de la iglesia, que ya aceptaste al Señor como tu Salvador. Quizás piensas, me dirijo a los hermanos de conexión, quizás me dirijo a los hermanos varones, a las hermanas, o a los jóvenes, o a la escuela dominical, pero la verdad es que me dirijo a ti personalmente. Aunque luego queramos recetar este mensaje para otro hermano, quiero hablar principalmente para ti, que estás en la gran familia del Señor. Este mensaje es para la iglesia, o sea, para ti, mi hermano, o para ti, mi hermana. Para que este día volvamos nuestra mirada hacia Jesucristo. Recordemos el motivo por el cual estamos juntos, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque nuestro destino final está con Él. Como dice Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor su Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Nuestra esperanza está más brillante que el sol o la luna. Cuanto más nos acercamos a ella, más arroja nuestras sombras, las sombras que nos oscurecen atrás de nosotros. Y más se alumbra cuando marchamos a su encuentro. ¿Por qué no oras conmigo esta mañana? Señor Jesús, queremos darte la gloria a ti, queremos reconocer tu nombre, queremos reconocer tu poder. Te damos gracias porque tú quieres trabajar en nuestra vida. A pesar de las circunstancias, a pesar de nuestra incredulidad, Señor, queremos volver hoy, esta mañana, nuestra mirada hacia ti. Quizás por primera vez, Señor, o quizás por segunda vez. Lo importante aquí, Señor, es que queremos darte el primer lugar a ti, Señor. Queremos reconocer que tú eres esa luz que alumbra. Queremos reconocer, Señor, que la vida eterna viene de ti y que tú la has dado para nosotros. Queremos, Señor, darte el primer lugar. Queremos que nos ayudes, Señor, en medio de las tribulaciones, que nos consueles, que podamos consolar a los demás. Que podamos, Señor, ser capacitados para animar a nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque cada día es muestra de tu misericordia, es muestra de que nos regalas un día más en el cual podemos glorificarte. Y queremos vivir cada día, Señor, para darte gloria. En el nombre de Jesús, te pido por toda persona que esta mañana quiere aceptarte o quiere reconciliarse contigo. Te doy gracias, Padre, porque he predicado tu buena palabra y yo sé que mis palabras no van a hacer efecto, pero las tuyas sí. Yo sé que tú quieres calar en el corazón de cada hermano o de cada hermana. Te doy gracias por la iglesia, te pido que la fortalezcas. Te pido por los líderes, Señor, que tú les ayudes, que tú les alumbres, que tú les fortalezcas. Y te pido por cada hermano, Señor, que está a nuestro cuidado. Te damos gracias por ellos. Te pedimos, Padre, que nos consueles a nosotros para que nosotros les consolemos a ellos. O ellos mismos, Señor, consuélales a ellos para que ellos luego puedan consolar a los demás en un lugar que necesita tanto consuelo como España. Te damos gracias por las circunstancias, porque aquello, Señor, que pensaba tumbarnos, tú quieres usarlo para fortalecernos. Y quieres usarlo, Señor, para que alcancemos la madurez en esta vida que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén.
Espero que tanto la palabra del Señor como la alabanza hayan sido de muchísima bendición para nuestra vida. Recordarte que como iglesia todos los ministerios estamos activos a través de Zoom. Aquí en la pantalla te aparece toda la información. También aparece un número de cuenta donde podemos mantener nuestra fidelidad con el Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Espero que tu semana esté llena de muchísima bendición. Hasta el próximo domingo.